En el tablero mundial del crimen organizado, existe una sombra que desafía toda lógica operativa moderna. No es el capo que se codea con la élite política, ni el traficante de leyenda que construye túneles bajo las narices de la DEA. Es un fantasma, un algoritmo de violencia pura que ha logrado lo impensable: fundar un cártel de nueva generación, una organización con eficiencia paramilitar y disciplina empresarial que hoy compite, y a menudo supera, la capacidad de respuesta del propio Estado mexicano. Su nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, pero el mundo lo conoce por el código de miedo que él mismo escribió: el Mencho, Mimbo. La pregunta que obsesiona a los analistas de inteligencia en Langley, la DEA y el Pentágono no es ¿dónde está?, sino ¿cómo sigue allí? En una era definida por la vigilancia satelital, la intercepción digital y la cooperación binacional sin precedentes, el Mencho opera desde las profundidades de las montañas de Jalisco y Michoacán, manejando un flujo de narcóticos que satura los mercados de Norteamérica y Europa, mientras su organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, implementa una disrupción total del paradigma criminal latinoamericano. Este no es solo un relato de droga y dinero, es una inmersión obligada en la mente que diseñó el modelo de negocio más sangriento y exitoso del siglo XXI. Como un ex bracero, un vigilante de huertas de aguacate con un historial menor en California a principios de los 90, se transformó en el líder criminal más buscado del planeta, con una recompensa de $10 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. La clave no reside en la geografía, sino en la psicología del poder radical. El Mencho representa una desviación brutal de sus predecesores. Los líderes históricos de Sinaloa, Tijuana o Juárez eran maestros del soborno y la cooptación. Ellos operaban bajo la máxima de plata o plomo, pero siempre preferían la plata. El Mencho, en cambio, institucionalizó el plomo como primera y única opción, forzando la sumisión inmediata a través de una exhibición de terror que parecía diseñada para las redes sociales y los titulares internacionales. Cuando su cártel abatió un helicóptero militar con un lanzagranadas en 2015, no fue un acto de desesperación, sino una declaración de principios. No negociamos, dominamos. Lo que estamos analizando es la mente de un hombre que entendió que, en el vacío de poder dejado por las guerras de cárteles de la década pasada, la única moneda de cambio que realmente funciona es el miedo instantáneo e innegociable. SEO. ¿Cómo logró el Mencho infundir en sus miles de sicarios una lealtad que se traduce en actos suicidas de violencia contra el ejército? Analistas sugieren que la psique de Oseguera Cervantes está dominada por una paranoia operativa que, lejos de ser una debilidad, se convirtió en la principal fortaleza estratégica del CJNG. Obligado a moverse constantemente, sin usar teléfonos móviles ni redes convencionales, el Mencho se convirtió en un mito viviente, delegando estructuras de mando tan atomizadas que la captura de una célula simplemente resultaba en el surgimiento inmediato de otra más brutal. Es la arquitectura de la hidra criminal. La pregunta que define esta era de narcoviolencia es: ¿qué clase de mentalidad puede diseñar un sistema donde la brutalidad no es un daño colateral, sino el motor principal de la expansión y la estabilidad financiera? ¿Es la mente de un estratega genial, o simplemente la de un sociópata con una comprensión visceral de la dinámica del terror? Para descifrar cómo el Mencho logró consolidar un imperio que, según reportes de inteligencia, opera hoy en casi 2/3 partes del territorio mexicano y se extiende a 5 continentes, debemos retroceder a los años formativos, a la semilla de resentimiento y ambición que germinó en las montañas de Michoacán. El enigma de Nemesio Oseguera Cervantes no se resuelve en las grandes urbes de la droga, sino en el anonimato de las tierras rojas y calientes de Aguililla, Michoacán. Un municipio marcado por la pobreza histórica y la ausencia estatal, un caldo de cultivo perfecto para que la ley del más fuerte se codifique en el ADN de sus habitantes. Nemesio, nacido en 1966, no creció con la visión de un imperio, sino con la urgencia de la supervivencia. Hijo de campesinos, su educación formal fue mínima. Aprendió la aritmética del campo, cuántas horas de sol se necesitan, cuánta agua, y crucialmente, cuánto esfuerzo para obtener una ganancia ínfima. Este entorno moldeó una mentalidad de escasez y esfuerzo descomunal, que más tarde aplicaría al tráfico de drogas. La desesperación económica lo llevó, como a miles de otros jóvenes de la región, a cruzar la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos a finales de los años 80. El mito del criminal de clase mundial comienza, irónicamente,
como un simple migrante en busca de trabajo, un bracero en California. Pero el trabajo honrado no prometía la velocidad de escape que su ambición requería. Rápidamente, Nemesio, que en ese entonces usaba el alias de Rubén, se inmiscuyó en el bajo mundo de San Francisco y Sacramento. Su incursión inicial no fue en el negocio de los cárteles gigantes, sino en la venta callejera de heroína a pequeña escala. Esto le dio una lección fundamental. La demanda es infinita, y la ley es evitable si se es lo suficientemente discreto o lo suficientemente violento. Fue en 1994, en San Francisco, donde la incipiente carrera criminal de Nemesio Oseguera tuvo su primer gran choque con la justicia estadounidense. Fue arrestado por venta de narcóticos y, poco después, por asalto agravado. El expediente policial de ese momento lo describe como un sujeto reservado, violento y propenso a las reacciones desproporcionadas. Fue deportado a México tras cumplir una breve condena. Este periodo en Estados Unidos es crucial para entender al Mencho moderno. No regresó como un fracasado, sino como un hombre que había visto la sofisticación de la demanda norteamericana y, más importante aún, había absorbido el cinismo de la ley. La deportación actuó como un catalizador de resentimiento. En su mente, el sistema que le negó una vida digna ahora se convertía en el enemigo a explotar. Al regresar a México, se encontró con el epicentro de la efervescencia criminal, el estado de Jalisco. La zona estaba siendo disputada y controlada por el Cártel del Milenio, una facción ligada históricamente al Cártel de Sinaloa. Nemesio, ya con la experiencia y la brutalidad curtida en las calles de California, encontró rápidamente su nicho como sicario, y más tarde, como supervisor de seguridad para la familia Valencia, fundadores del Cártel del Milenio. Su ascenso dentro de la estructura no fue por carisma, sino por una lealtad férrea y una absoluta falta de escrúpulos. En el mundo criminal, la confianza es la moneda más valiosa, y Nemesio demostró ser la máquina de seguridad más confiable que los capos podían comprar. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del cártel, consolidando su posición no solo por la fuerza, sino por los lazos de sangre que lo incrustaban en la cúpula de la organización. Cuando en 2010 la detención y el colapso del Cártel del Milenio dejaron un vacío de poder atroz, Nemesio Oseguera Cervantes no dudó. El caos no fue un obstáculo, fue la oportunidad de aplicar su estrategia definitiva. La mentalidad del bracero ambicioso, del deportado resentido y del sicario brutal se fusionaron. Él no iba a ser el siguiente empleado en la línea de sucesión. Él iba a ser el fundador de un nuevo modelo. Un modelo que no pedía permiso, sino que lo tomaba a sangre y fuego. El Mencho había pasado de la sombra a la luz roja de la violencia, preparado para ejecutar la estrategia que lo convertiría en el hombre más temido de México. La creación del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, no fue un accidente de la guerra de cárteles, fue el resultado de una estrategia militar y económica calibrada con precisión glacial. Cuando el Cártel del Milenio se fragmentó, la mayoría de los sucesores intentaron replicar los modelos fallidos de sus predecesores. La centralización de mando, la dependencia excesiva de la corrupción gubernamental y la lenta diversificación de rutas. El Mencho, sin embargo, adoptó una visión radicalmente nueva, entendiendo que el siglo XXI exigía un narconegocio de alta velocidad y baja visibilidad para el líder. Su estrategia se basó en 3 pilares de innovación criminal: la franquicia de terror, la diversificación química y la doctrina de enfrentamiento total. Mientras otros cárteles luchaban por territorios específicos, el Mencho ideó un modelo de expansión viral que los analistas de seguridad llaman la franquicia CJNG. En lugar de enviar un ejército desde Jalisco a controlar un estado lejano, el CJNG identificaba organizaciones criminales locales ya existentes, bandas de secuestradores, extorsionadores o pequeños traficantes, y les ofrecía un trato simple: unírseles bajo el nombre y la marca CJNG o ser aniquilados. Esta oferta venía con una provisión crítica: el acceso a armamento pesado, entrenamiento táctico y, crucialmente, la fama intimidatoria del cártel. Al adoptar el nombre CJNG, estas células locales heredaban instantáneamente el capital de miedo que Nemesio había construido. La violencia ejercida por el cártel no era azarosa, era un instrumento de marketing diseñado para ser grabado, distribuido y consumido. Cada video de interrogatorio o ejecución brutal era un anuncio que garantizaba a los rivales y a las autoridades lo que les esperaba si se interponían.
Este sistema permitió al CJNG expandirse a una velocidad geométrica. No tuvieron que invertir décadas en construir confianza o alianzas. Simplemente cooptaron la infraestructura existente y la dotaron de una brutalidad superior. En pocos años, lograron establecer presencia o control en estados tan dispares como Quintana Roo, Baja California, Veracruz y el Bajío, convirtiéndose en el único cártel en disputar seriamente el control territorial en todo el país. La segunda jugada maestra de El Mencho fue comprender la dinámica del mercado de drogas estadounidense. Mientras el tráfico de cocaína y heroína enfrentaba costos logísticos elevados y una alta dependencia de las rutas sudamericanas, el futuro estaba en el negocio sintético, el difentanilo. El Mencho convirtió al CJNG en la vanguardia de la producción y distribución de fentanilo en México. Esta droga, infinitamente más potente y letal que la heroína, ofrecía márgenes de ganancia astronómicos y una ventaja estratégica: la materia prima química, precursores, podía importarse legalmente desde Asia, procesarse en laboratorios clandestinos controlados por el cártel en México, especialmente en Jalisco y Sinaloa, y transportarse con mucha menor logística que el tráfico tradicional. El Mencho transformó el CJNG de una organización territorial a un gigante de la bioquímica criminal. Este enfoque industrial y científico sobre la producción de drogas le otorgó una ventaja financiera insuperable sobre sus rivales más antiguos, que seguían anclados en los modelos de la cocaína. El CJNG se volvió una máquina de hacer dinero a una escala y velocidad nunca antes vistas en la historia del crimen mexicano. Finalmente, el Mencho rompió la regla de oro de los antiguos capos: nunca confrontar directamente al Estado. Él institucionalizó el enfrentamiento frontal. Mientras que el Chapo Guzmán se escondía y se sobornaba, el Mencho respondía a la presión militar con una fuerza equivalente o superior. El objetivo psicológico era simple: elevar el costo del conflicto para el gobierno a un nivel insostenible. El incidente de 2015, donde sicarios del CJNG derribaron un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana con un lanzacohetes RPG en Villa Purificación, Jalisco, no fue un acto aislado. Fue la ejecución perfecta de esta doctrina. Demostró al Estado que el CJNG poseía armamento de guerra y la voluntad de usarlo. A partir de ese momento, la percepción pública y militar cambió. El CJNG no era una banda criminal, era una amenaza paramilitar de alta capacidad. Esta estrategia de violencia total fue la columna vertebral del ascenso meteórico de Nemesio Oseguera Cervantes. No le importaba el prestigio de las viejas escuelas. Él quería eficiencia, velocidad y, sobre todo, la supremacía total impuesta por el miedo absoluto. Había construido el CJNG como una corporación de muerte, lista para conquistar la cúspide. Si la estrategia del Mencho se basó en la velocidad y la violencia, la cúspide de su poder se manifiesta en una palabra: omnipresencia. Alrededor de 2018, la inteligencia binacional ya no debatía si el CJNG era un cártel principal, sino si era la organización criminal más formidable del mundo, superando en estructura, disciplina y alcance territorial incluso a la andrangheta italiana en ciertas métricas. El imperio del Mencho no se medía en hectáreas de siembra, sino en la capacidad de controlar los puertos, las carreteras y las narrativas de miedo en regiones clave. Mientras la atención se centraba en las ejecuciones públicas, la verdadera arquitectura del poder de Nemesio Oseguera operaba en los puertos marítimos. El control total o parcial de enclaves como Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán, era vital. Estos puertos se convirtieron en la puerta de entrada y salida para millones de toneladas de precursores químicos de China e India, y la plataforma de exportación de drogas sintéticas hacia el Pacífico. El Mencho no se limitó a sobornar a los agentes de aduanas, infiltró y cooptó la cadena logística completa. Las estructuras gubernamentales y portuarias dejaron de ser obstáculos para convertirse en engranajes involuntarios de la máquina CJNG. Esta eficiencia logística, combinada con la producción de fentanilo, significó que el flujo de efectivo hacia el cártel se volvió estratosférico, superando los miles de millones de dólares anuales. La riqueza de El Mencho le permitió dotar a sus sicarios con armamento de calibre militar, que superaba consistentemente el equipo de las fuerzas policiales locales, y, en ocasiones, incluso al ejército. Rifles Barrett calibre .50, lanzagranadas, vehículos blindados artesanalmente, conocidos como monstruos, y drones armados con explosivos.
El CJNG no solo controlaba el territorio, controlaba el hardware de la guerra. Psicológicamente, la cúspide del Mencho residía en su capacidad para obligar a la obediencia no solo externa, a la población, sino interna, a sus filas. A diferencia de los cárteles tradicionales donde el dinero compraba lealtad, en el CJNG, la lealtad se garantizaba mediante la amenaza de una retribución instantánea y brutal contra el traidor y toda su familia. El CJNG opera con una estructura jerárquica vertical, casi militar, donde la desobediencia se paga con la vida. Esto le permitió mantener la cohesión y la efectividad operativa incluso cuando sus lugartenientes eran capturados. La disciplina paramilitar que Nemesio impuso garantizó que los jefes de plaza, líderes regionales, siguieran las directrices centrales de terror y expansión, sin desviarse a prácticas de extorsión local excesivas que pudieran dañar la imagen del cártel como un proveedor eficiente de seguridad criminal. El Mencho, a pesar de estar prófugo en la sierra, logró proyectar su sombra sobre las capitales. La cúspide de su audacia quedó marcada cuando, en 2018, su cártel intentó ejecutar al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en una operación digna de un comando de élite, demostrando que ninguna figura de gobierno, ni siquiera en el corazón político del país, estaba fuera de su alcance. En ese momento de máximo poder, Nemesio Oseguera no era un hombre de negocios de la droga, era un arquitecto del terror social, un jefe de Estado de facto que operaba en las sombras, cuya única debilidad era su propia ambición y la necesidad constante de mantener el mito de su invencibilidad. Hemos trazado la ruta de Nemesio Oseguera Cervantes, desde la pobreza de Aguililla hasta la hegemonía criminal global. Hemos visto cómo transformó el resentimiento personal en la doctrina estratégica de la violencia total, forjando el cártel Jalisco Nueva Generación como una máquina de lucro y muerte, disciplinada y omnipresente. Pero detengámonos un momento en este punto de inflexión, en la cima helada donde el poder absoluto se confunde con la paranoia absoluta. La mente del Mencho, en su cúspide, operaba con una lógica incuestionable. El fin justifica los medios, y el fin es la supervivencia. Él había logrado construir un imperio donde miles de hombres arriesgaban su vida por su nombre, donde gobiernos enteros titubeaban ante sus amenazas, y donde miles de millones de dólares fluían sin cesar hacia sus arcas. Pero, ¿a qué costo? El poder que el Mencho consolidó exigió un sacrificio constante y brutal. No solo la vida de sus rivales y de los inocentes atrapados en el fuego cruzado, sino la destrucción lenta y metódica de su propia humanidad y la de sus colaboradores. Aquí es donde la psicología criminal se encuentra con la filosofía del poder. La historia nos enseña que los grandes líderes, sean políticos, empresarios o criminales, suelen llegar a un punto donde la línea entre la estrategia y el ego se desdibuja. La necesidad de ser temido se vuelve más importante que la necesidad de ser eficiente. Piense en usted mismo por un instante. Si se le presentara la oportunidad de controlar una estructura que garantiza su riqueza y su seguridad a un nivel inimaginable, pero requiere que usted abandone cualquier rastro de moralidad, ¿dónde trazaría su límite? ¿Qué precio está dispuesto a pagar por la invulnerabilidad? El Mencho no tuvo que pagar el precio con su propia sangre, sino con la de su familia y sus asociados, a quienes expuso al mismo riesgo que él corría. Su esposa, sus hijos, sus cuñados, todos se convirtieron en operadores clave, obligados a cargar con el peso legal y operativo del imperio, convirtiéndose en blancos prioritarios de las agencias de inteligencia. El poder de Nemesio Oseguera Cervantes, como el de todos los grandes autócratas, se basaba en la premisa de que la vida humana es infinitamente reemplazable. El miedo que inspiró era una droga más poderosa que el fentanilo que vendía. La pregunta fundamental no es si el Mencho es un monstruo. Lo es. La pregunta es, ¿cuánta de esta sed de poder desmedido, de esta ambición que destruye familias y naciones, reside en la naturaleza humana cuando se le quitan las restricciones de la ley y la moralidad? Mientras reflexionamos sobre la oscuridad de esa ambición, es crucial recordar que la cúspide siempre es precaria. El Mencho había conquistado el mundo criminal, pero al hacerlo, había sembrado las semillas de su propia destrucción. El mismo ego que le permitió ascender sería la grieta por donde comenzaría su inevitable caída. La doctrina de Nemesio Oseguera se basaba en la invencibilidad, en la idea de que la fuerza bruta siempre prevalecería. Pero la historia del crimen enseña que la máxima amenaza para un líder no viene del exterior, sino de las debilidades internas. El ego, la confianza mal depositada
y la inevitable paranoia que corroe la estructura de mando. El error de El Mencho fue doble: la hiperconfianza familiar y la subestimación del enemigo interno. El Mencho, como muchos líderes criminales michoacanos, creía en lazos de sangre para asegurar la lealtad. Integró a su esposa, Rosalinda González Valencia, y a sus hijos, Rubén Oseguera González, el Menchito, y Jessica Johanna Oseguera González, en la estructura operativa y financiera del CJNG. Esta decisión fue estratégica al principio, asegurando que el dinero y las órdenes no pasaran por manos externas. Sin embargo, esta hiperconfianza familiar lo hacía vulnerable al enfoque de cabeza de hidra que las autoridades federales y estadounidenses comenzaron a implementar. Los gobiernos sabían que no podían capturar a El Mencho en su bastión montañoso, pero podían desmantelar su red de soporte vital, sus finanzas y su línea de sucesión. La caída de su hijo, el Menchito, se convirtió en el primer clavo en el ataúd de la invulnerabilidad del Mencho. Rubén Oseguera González fue capturado en 2014, liberado brevemente y recapturado en 2015. Su posterior extradición a Estados Unidos en 2020 fue un golpe demoledor, no solo operativo, sino psicológico. La mente del Mencho, acostumbrada a la disciplina y la victoria, se vio enfrentada a la impotencia de no poder liberar a su heredero y principal operador. Esto desencadenó la paranoia de Nemesio Oseguera Cervantes. La presión por proteger a su hijo en el extranjero, y a su esposa, encargada de la estructura financiera, lo obligó a desviar recursos y atención de la estrategia expansiva hacia la defensa personal. El segundo error fatal fue la manera en que el Mencho gestionó las disidencias internas. Un líder en la cúspide debe mostrar una fuerza implacable, pero Nemesio llevó la purga a un nivel autodestructivo. Su crueldad extrema, que antes funcionaba como estrategia de marketing para intimidar a los rivales, se volvió un factor de desestabilización interna. La desconfianza se volvió la norma. Nadie en el CJNG estaba seguro, lo que inevitablemente generó células que decidieron que la única forma de sobrevivir era separarse o traicionar. El caso más notorio fue la ruptura con su ex jefe de seguridad y cofundador del CJNG, Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo. El Cholo era la mano derecha del Mencho en Guadalajara, pero tras una serie de roces y presuntas órdenes de ejecución contra él, se declaró en rebelión, aliándose con el cártel de Sinaloa y formando el grupo conocido como Nueva Plaza. Esta traición abrió la grieta. El Cholo no solo desafió el dominio del Mencho en Jalisco, sino que expuso la fragilidad del control absoluto. La respuesta del Mencho fue desproporcionada. En lugar de aislar y liquidar al traidor discretamente, el Mencho desató una guerra abierta y sangrienta por el control de Jalisco, centrando recursos en una guerra intestina que drenó la capacidad operativa que antes se había dedicado a la expansión hacia el norte. Esta guerra interna, alimentada por el ego herido y la necesidad de dar un ejemplo público de castigo, marcó el inicio del periodo más violento en la historia del CJNG. El Mencho había caído en la trampa psicológica que define la caída de todos los grandes capos. La creencia de que pueden controlar la traición a través del terror, sin darse cuenta de que el terror, cuando es interno, solo engendra más traición. El error del ego y la traición interna encendieron la mecha de la guerra total. El periodo entre 2017 y 2021 se define como la respuesta desesperada del CJNG por restaurar su mito de invencibilidad, resultando en un baño de sangre que superó la violencia de la época de la fragmentación. La guerra más brutal y existencial para el Mencho se libró en su propia tierra natal, Michoacán. Tras el colapso de las autodefensas y la fragmentación de los caballeros templarios, la región se había convertido en un mosaico de grupos rivales. El Mencho, obsesionado con asegurar las rutas de entrada y salida de su territorio principal, lanzó una ofensiva masiva para conquistar la Tierra Caliente. El enemigo no era solo un cártel, sino una coalición de grupos locales unidos bajo el estandarte de Cárteles Unidos. Esta alianza, integrada por ex-socios, enemigos históricos y grupos de autodefensa reciclados, entendió la debilidad de El Mencho, su dispersión geográfica. Forzaron al CJNG a una guerra de desgaste en un terreno que favorecía a los defensores locales. Los videos que emergieron de Michoacán en esta época mostraban un cambio en la estrategia del Mencho. Ya no se trataba solo de intimidar, sino de aniquilar al enemigo hasta el último hombre. El CJNG desplegó convoyes masivos, adoptando tácticas de guerrilla urbana y rural, utilizando armamento antiaéreo y minas terrestres. Fue una guerra de trincheras del narco.
con la única diferencia de que la infantería eran sicarios adolescentes, y los recursos eran ilimitados gracias al flujo de fentanilo. Pero el Mencho se enfrentó a un problema logístico crucial. La extrema violencia del CJNG en Michoacán terminó por unir a la población contra ellos. Los grupos rivales se presentaban a sí mismos, irónicamente, como los protectores de la gente frente a la tiranía del Mencho, ganando apoyo social que el CJNG no pudo comprar con sobornos. Mientras las montañas michoacanas ardían, la guerra por Jalisco se centró en la casa de El Cholo y los líderes de Nueva Plaza. Esta fue una guerra de alta inteligencia criminal, de emboscadas planeadas y de filtraciones de información. La respuesta de El Mencho fue la purga sistemática de cualquier persona sospechosa de simpatizar con la disidencia. Esto generó un ambiente de terror tan opresivo en Guadalajara, que la estructura operativa del CJNG se vio comprometida. Los enfrentamientos entre CJNG y Nueva Plaza por el control de las zonas metropolitanas y los corredores de distribución de fentanilo en el Bajío se volvieron legendarios por su ferocidad, forzando la intervención federal en varias ocasiones. El objetivo del Mencho en esta guerra era doble: exterminar físicamente a sus rivales y, más importante, restablecer la percepción de que la traición era castigada de la manera más ejemplar posible. Sin embargo, cada acto de terror y cada bala gastada era una prueba de que su imperio, aunque vasto, ya no era estable. La paranoia había consumido la eficiencia. El Mencho había diseñado el CJNG para la expansión, pero la necesidad de luchar en 3 frentes simultáneos, contra el Estado, contra sus rivales y contra sus propios fantasmas, lo obligó a replegarse a sus bastiones, volviendo a la sombra y extremando sus medidas de seguridad hasta el límite de la locura. La guerra fue ganada territorialmente en algunos puntos, pero la estabilidad psicológica del líder ya estaba rota. El saldo de la guerra y los errores estratégicos de Nemesio Oseguera no culminaron en una dramática detención como la de otros capos. La caída de El Mencho se ha manifestado como una lenta desintegración de su círculo íntimo, una sentencia de muerte operativa impuesta por el aislamiento autoinfligido. En lugar de ser encontrado en un túnel o capturado en un operativo de alto riesgo, El Mencho se convirtió en prisionero de su propio mito. La recompensa de $10 millones por su cabeza, combinada con la implacable persecución de la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de México, lo obligó a retirarse a las zonas más inaccesibles de la sierra, específicamente en la frontera entre Jalisco y Colima, cerca de los municipios de Villa Purificación y Autlán de Navarro. Los reportes de inteligencia sugieren que la vida de El Mencho se redujo a una existencia solitaria y nómada. Abandonó cualquier comunicación electrónica, confiando únicamente en mensajeros personales, conocidos como la gente de confianza. Su necesidad de evitar la detección por parte de la tecnología satelital y de drones significó que dependía de un sistema de vigilancia humano arcaico, efectivo en el corto plazo, pero costoso e ineficiente para el mando de un imperio global. Su círculo de confianza se redujo a un mínimo, operando con la certeza de que cualquier nuevo rostro podía ser un informante pagado con los $10 millones. La paranoia, la misma que le sirvió para crear un sistema disciplinado, se convirtió en su carcelero. La verdadera caída se evidencia en el desmantelamiento de su estructura familiar. Rosalinda González Valencia, su esposa y la reina del CJNG, en el aspecto financiero, fue detenida y encarcelada. Sus cuñados, los hermanos Valencia, han sido sistemáticamente capturados o asesinados. Su hija, Jessica Johanna, fue sentenciada en Estados Unidos por violar la ley de designación de cabecillas extranjeras, Kingpin Act, al operar negocios que lavaban dinero del cártel. El Mencho no cayó en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido estructural. Perdió a sus principales operadores financieros y a su heredero. Se quedó con la corona, pero sin el reino logístico ni la línea de sucesión clara. Las autoridades estadounidenses declararon al CJNG como un peligro de nivel 1, no solo por el tráfico de drogas, sino por su capacidad de corrupción. Los operativos de incautación de precursores químicos, las sanciones a sus redes de lavado de dinero en Guadalajara y la extradición de sus lugartenientes crearon un efecto de martillo constante sobre el imperio. Hoy, Nemesio Oseguera Cervantes es el líder nominal de un cártel que opera por inercia, sostenido por la reputación de su violencia y la rentabilidad del fentanilo. Pero la soledad de su retiro, agravada por la necesidad de constantes tratamientos médicos, se rumorea que padece una insuficiencia renal. Lo ha convertido en un fantasma,
un mito que dirige su imperio a través de la leyenda, y no de la presencia. El Mencho ha evadido la cárcel y la tumba hasta ahora, pero vive la condena más brutal de un líder, el aislamiento total, observando cómo su legado es desmantelado pieza por pieza, sin poder intervenir por miedo a revelar su posición. La mente de Nemesio Oseguera Cervantes forjó un imperio basado en el terror científico. El Mencho demostró que, en el siglo XXI, la lealtad se puede comprar con la promesa de una brutalidad superior y que la máxima eficiencia criminal se logra cuando se despoja de toda moralidad. Su historia no es solo el ascenso de un hombre, sino la redefinición del crimen organizado como una fuerza paramilitar transnacional. ¿Qué queda del legado de El Mencho? El legado principal del cártel Jalisco Nueva Generación es el modelo de negocio del fentanilo. La innovación química que Nemesio impuso ha transformado irreversiblemente el mercado de las drogas en Norteamérica, creando una crisis de salud pública sin precedentes y asegurando que las ganancias del narcotráfico sigan fluyendo a tasas incomprensibles, independientemente de la captura de líderes. El CJNG es hoy una entidad tan arraigada a la producción de sintéticos que el sistema se sostiene por sí mismo. Su segundo legado es la institucionalización de la violencia como método de control político. El Mencho demostró que, al desafiar frontalmente al Estado, se puede obligar a las autoridades a aceptar zonas de impunidad. Su doctrina de enfrentamiento total ha elevado el estándar de la brutalidad criminal, haciendo que cualquier futuro líder narco deba igualar o superar esa capacidad de fuego para ser tomado en serio. Pero la lección más profunda es la psicológica. El Mencho, que logró la invencibilidad ante sus enemigos, sucumbió a su propia naturaleza. La paranoia que le sirvió para sobrevivir al principio terminó por aislarlo y desmantelar su linaje. Él entendió que la violencia era poder, pero no comprendió que el poder absoluto exige una soledad absoluta. Hoy, el hombre más buscado del mundo vive en una jaula de oro y acero, rodeado de guardaespaldas que podrían ser sus verdugos, y perseguido por la enfermedad que ninguna riqueza puede curar. El imperio del CJNG sigue en pie, pero su fundador es un espectro, una advertencia de que la estrategia brillante sin control humano siempre termina en autodestrucción. Su vida es la prueba definitiva de que, aunque el poder se logre a través de la inteligencia despiadada, la caída es casi siempre un asunto de ego y miedo. Si quieres descifrar los códigos y las traiciones que mueven las estructuras más oscuras del mundo, si quieres entender cómo piensan y por qué caen los arquitectos del crimen, suscríbete a En la mente del cartel.